El Arsenal, amigos, está volando en la Premier League, flying free, como decía aquella mítica canción, que siempre es un indicador de que tienes que abandonar la discoteca porque ya se ha hecho demasiado tarde. Pero hoy en concreto nos vamos a fijar en una de sus principales claves, Martin Odegaard. Arsenal de recursos es el que tiene Mikel Arteta a su disposición, Pablo Espinosa, para ser candidato a esta Premier League, y entre todas las armas de las que dispone, una de ellas tiene especial potencia de fuego y esa no es otra que Martin Odegaard. Increíble. O sea, Estoy en mi punto de inspiración máximo justo antes del infarto cerebral. Me voy a callar y el vídeo lo vas a hacer tú solo. Yo después de este vídeo tengo programado un infarto cerebral. ¿Qué hora? Ahora mismo son las 3:30, yo creo que para las 4 el cerebro se me para. 4 te diría que me viene mal. 4:10, perfecto. Bueno, 4:10. A mí con que alguien me lleve al hospital me vale porque el riego me está empezando ya a fallar. Jordi. Amigos, Martin Odegaard está siendo el gran líder, uno de los grandes líderes de este sorprendente Arsenal que está dominando con mano de hierro la Premier League en su primera vuelta. Con mano de bala de cañón. Con mano de bala de cañón. Está siendo un espectáculo el Arsenal y estamos alucinando especialmente con el futbolista noruego porque ya sabíamos que el futbolista noruego no para de meter bombazos. Es un bombazo tras otro. A ti creo que también te va a dar también un infarto cerebral. Te equivocas. A mí me lleva dando un infarto cerebral exactamente 2 horas ahora mismo. La verdad es que hoy no llevamos un buen día, ¿eh? Que queda. Hoy está siendo un día complicado en la redacción de la media inglesa. El caso, amigos, es que ahora sí ha llegado a ese punto en el que todos esperábamos que algún día llegase como gran estrella de una potente liga como la Premier League, porque es un jugador que ya desde muy pequeño apuntaba alto, desde que era un adolescente, que lo fichó el Real Madrid, y el Arsenal, que pagó 35 millones más 5 por sus servicios hace año y medio al Real Madrid, ahora puede presumir de tener a uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo, o al menos del fútbol europeo. Que es increíble a lo que suenan esos 35 más 5, ¿eh? Hace un año y medio. Ahora que estamos en los tiempos de 120 millones de cláusula de Enzo Fernández, por ejemplo, o de los 100 millones de euros que pagaron por Antony, hablar de que Martin Odegaard... ¡Míralo! Claro, fue fichado del Arsenal a este equipo por 35 más 5 de Madre este mía. equipo. Estaba hecho un pollo el tío, en esa época. Me tenía 16 años y 10 días, creo. Madre mía, pero lo presentaron, habla mucho de la fama que tenía Martin Odegaard, que lo presentaron en rueda de prensa, con su camiseta. Normalmente a los chicos con 16 años no se les hacen estos homenajes. Luego iremos a ese punto porque también es clave un poco cuál ha sido la evolución de un jugador que tan solo tiene 24 años, pero que le llevamos viendo en la élite por 6 años. Sí, y tanto. Vamos a analizar las claves de por qué Martin Odegaard es uno de los jugadores más importantes de esta Premier League y en concreto es un futbolista fundamental sin el que no se entiende el sistema de Mikel Arteta. Y lo primero de todo que queríamos tratar dentro de varios puntos que hoy os vamos a comentar es su posición. Porque siempre se habla de Martin Odegaard como un mediapunta puro y es verdad. Es uno de esos de la escuela de Mesut Özil, Martin Odegaard, jugadores que de verdad dan la sensación a veces de que solo pueden jugar como mediapuntas. Ahora bien, en el esquema de Mikel Arteta, esto ha acabado con tantos matices que al final se derriba esa teoría de que Martin Odegaard es un jugador muy concreto que solo puede ser media punta, porque a la hora luego de ver en la práctica el sistema de Arteta, Martin Odegaard es mucho más. Ahora lo veremos, pero es importante su posición por 2 aspectos que los has comentado. Primero, por fin Martin Odegaard ha encontrado un equipo en el que existe ese media punta, que eso es importante, porque uno de los problemas de los que él tuvo en el Real Madrid es que el Madrid no se jugaba con un 4-2-3-1, Zidane lo intentó implantar en sus primeros partidos en la temporada 2021, pero no lo consiguió y acabó volviendo al 4-3-3 con los que ya no sabemos de memoria, Casemiro, Kroos, Modric. Entonces eso es lo primero que es importante, que es que Martin Odegaard en el Arsenal es media punta como lo era en la Real Sociedad, que es en los 2 equipos en los que ha verdaderamente triunfado. Pero como tú decías, hay un pequeño matiz que vamos a ver ahora con los mapas de calor, y es que Martin Odegaard no es un mediapunta que se mueva tanto por derecha como por izquierda y siempre una zona de 3 cuartos, sino que es un casi interior derecho. Sí, luego en la práctica esto me llama la atención porque también ha cambiado incluso en los gráficos de la Premier League. La Premier antes te ofrecía la alineación del Arsenal con Xhaka y Thomas como doble pivote y en la mediapunta Martin Odegaard, pero ahora la situación ya está tan normalizada en este esquema como 4-3-3 o una especie de 4-3-3
que te ponen un 4-3-3 con Thomas como pivote, Xhaka como interior por la izquierda y Odegaard como interior por la derecha. Vamos a ver esos mapas de calor para explicar mejor la posición de Martin Odegaard, y es que ya veis que en aquella temporada tan brillante con la Real Sociedad, la 19-20, era un futbolista que también se movía por dentro, pero que por esa condición de zurdo eminentemente se dejaba caer por la derecha para tener buena parte del campo a su disposición cuando levantase la cabeza. En el caso de la 2021 del Real Madrid es un mapa de calor mucho menos poblado porque tuvo muchos menos minutos, pero aún así vemos que la distribución de su juego está mucho más equilibrada alrededor de toda la zona de ese centro del campo ofensivo. No es tanto una desviación hacia la derecha como luego ha acabado demostrándose que es el mejor puesto para él, al menos en el esquema de Mikel Arteta, donde de los 3 mapas de calor es en el que está más marcada su inclinación hacia el costado derecho del terreno de juego. Es que si nos fijamos en el del Madrid, si hay en un lado en el que parece que gana más, está más pegado a la banda, es incluso en el izquierdo, es justo en el contrario, que esto es básicamente porque con Zidane a veces Martin Odegaard salía desde el banquillo a suplir a Kroos y a suplir a Luka Modric y le colocaban como interior, y ahí sí que se tenía que mover por una zona pues mucho más centrada y cayendo en las dos bandas. Pero es que además, para no solo verlo con los mapas de calor, se ve muy fácil analizando los partidos. Si cogemos el ejemplo del partido que vivimos ayer mismo, que fue ese Arsenal-Newcastle, del que has venido hoy muy orgulloso, hay que decir, vemos perfectamente cómo el Arsenal... Ya está, pues sí. Perfecto. El Arsenal, a nivel de creación de juego, siempre empieza con Zinchenko y Thomas en el centro, es decir, ellos dos, Thomas, que es su posición de partida, y Zinchenko, que como lateral izquierdo cae al centro como ya hacía en el City, son los dos encargados de la salida de balón. Ahí no queda ninguna duda, no tiene que caer Martin Odegaard para empezar jugada en el Arsenal, sino, como vamos a ver en la siguiente foto, Martin Odegaard puede esperar en una zona siempre escorado en banda derecha, entre una zona de 3/4, para aprovechar perfectamente las líneas entre los mediocentros y los defensas y a partir de ahí empezar a filtrar balones. Justo en esta imagen hemos tomado esta imagen para que veáis bien lo de Thomas y Zinchenko mostrándose como un apoyo en esa circulación, casi como un centrocampista, pero aquí veis que quien está actuando como interior en la izquierda no es en este caso Xhaka, sino que se está moviendo por dentro Martinelli. Es una situación muy concreta del juego. Xhaka está más abierto a la banda, pero normalmente la posición de Martinelli la ocupaba en el día del Newcastle Granit Xhaka. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Xhaka como Odegaard viven cerca de la frontal del área para ser ese tipo de jugador que recibe esos pases y que está en esa zona para dar el último pase, ya sea para finalizar ellos o para que finalice un compañero. Pero vaya, que es en esa zona donde no tiene toda la responsabilidad del mundo para bajar a recibir, para desde el principio iniciar la jugada lejos del área rival, sino que Arteta constantemente lo pone cerca de Bukayo Saka, en un contexto donde muchos futbolistas se mueven a su alrededor para buscar ese último toque que siempre tiene muy bien desarrollado Martin Odegaard, y sobre todo que esté en la zona de verdad donde puede hacer daño, que es cerca de la frontal y cerca del área rival. Que justo ahí, para no solo verlo con imágenes, por llevar la imagen al dato, ahora mismo da 2,25 pases clave por partido. Estamos hablando de que por partido Martin Odegaard te da 2 pases que son ocasiones manifiestas de gol, que es un poco cómo se mide. Y en zonas donde es mucho más difícil sumar pases claves. Es decir, Odegaard da, esta cifra me parece alta, tratándose de un jugador que muchas veces recibe muy rodeado de rivales en muy poco espacio. Y él tiene que inventar pases muy complicados, muy bien medidos y que no son en muchas situaciones a campo abierto. Que luego hay otras situaciones, como aquella asistencia que le da a Gabriel Martinelli el otro día contra el West Ham United, si no me equivoco. No era contra el West Ham. ¿Contra quién era el Contra otro el West Ham partido? dio 2 asistencias. Entonces era contra el West Ham, sí. Que una es el tiro que le sale mal a Saka. Exacto. Y la otra es a Martinelli. Pero que le da un pase a campo abierto con desmarques. No digo que ahí no juegue también Martin Odegaard, pero muchas de las veces que recibe es en espacios muy, muy cortitos. Y es importante porque esos 2,25 pases clave por partido, también él tiene 2,25 pases al área por partido. Y es clave, en esta estadística no tiene nada que ver, o sea, no cuentan los balones parados, no cuentan ni córners ni falta, que además Martin Odegaard no es el lanzador de los córners habitual en el Arsenal. O sea, que te estás asegurando un jugador que te mete 2 pases al área por partido,
sin tener en cuenta ni faltas ni corners. Vemos que su posición le beneficia bastante a la hora de brillar en el Arsenal, pero también antes estábamos mencionando brevemente este factor y ahora lo consideramos como una de las claves más, que es los jugadores que le rodean. Porque tan importante es tener a un mediapunta creativo con la personalidad de Martin Odegaard, como también que a su alrededor se muevan futbolistas que sean incisivos, que sean móviles y que sean finalizadores. Y ahí es donde Mikel Arteta, después de mucho trabajo con esa plantilla, ahora le ha dado el entorno adecuado y perfecto. Es que has dicho 3 cosas: incisivos, móviles y que sean rematadores, y los 3 jugadores. He dicho entorno también y he dicho... ¿Qué has dicho? Odegaard. Odegaard también lo he dicho. Hola. Hola, te lo he dicho, no te he saludado. Hola, ¿cómo estás, Hola. Pablo? Encantado. ¿Qué tal? Encantado. Perfecto. Puedes continuar, Pues ahora que haces este análisis de mis palabras. Has dicho esas 3 cosas y esas 3 cosas son 3 adjetivos que le podríamos poner tanto a Martinelli como a Gabriel Jesús como a Saka, y las estadísticas así lo demuestran. Si tú coges según datos de FBref los 6 jugadores que más pases progresivos han recibido esta temporada, los 3 jugadores, Saka, Martinelli y Gabriel Jesús, están en el top 6. Gabriel Jesús es el tercer jugador que más pases progresivos ha recibido, Martinelli el segundo y Saka el tercero. Por pases progresivos entendemos como pases que lógicamente ganen, te acerquen a tu equipo al área rival, y no cuentan los pases que se produzcan en el 40% defensivo de tu campo. Más o menos el tercio defensivo. Claro, es decir, si tú metes una pedrada, o sea, el pase de Tarkowski a 70 metros, pues no cuenta como pase progresivo. O simplemente cuando, yo que sé, enfrentas un bloque bajo, claro, el pase, si no te están presionando de un central a un pivote, es progresivo, avanza metros, pero no se considera que está bajo ningún tipo de presión en este caso. Claro. Son pases en el tercio atacante, digamos. Ese tipo de pases no lo recibiría si no fueran futbolistas muy móviles, que atacan constantemente ese espacio a la espalda de la defensa, tanto de laterales como de centrales, y que al mismo tiempo también pueden recibir pases y son muy válidos para el 1 contra 1, que ahí es donde tiene futbolistas muy habilidosos el Arsenal. Pero también hay que hablar de lo que tiene detrás Martin Odegaard, porque por delante hay puro talento. Ahora también hay que añadir a Eddie Nketiah, que está rindiendo muy bien por delante del y a Modric, ¿no? En algún momento. Modric, si él quiere, el tema es que el resto quiera. Ya sabéis que aquí pues Modric no le suelta el brazo al Arsenal, el muchacho. Pero por detrás también tiene un gran apoyo Martin Odegaard, porque aquí es fundamental para potenciar el rendimiento del noruego la presencia de Thomas Partey, y es que es un futbolista que ahora mismo, como vemos en este mapa de calor, ocupa toda la medular del Arsenal. Es un jugador que abarca muchísimo campo, pero que ya veis que por este mapa de calor lo que nos deja claro es que también, además de ser el motor, además de ser la sala de máquinas del Arsenal, es su ancla. Es un jugador que hace que todo el equipo juegue sobre una red de seguridad que, eso sí, está sobre los hombros de su dorsal número 5. Me gusta mucho este mapa porque se le ve que también pasa mucho tiempo casi en una posición de media punta, Thomas, y eso es porque el Arsenal normalmente embotella a sus equipos y él es clave en ese robo, que creo que el primer gol contra el Brighton llega justo así, con un robo suyo y que vuelve a poner el pase a Martinelli. Es como el clásico robo de Rodrigo, Fabinho, Thomas, los jugadores que cuando despejas un balón otra vez vuelven a meterte atrás y te asfixian porque no sale ese balón. Y estás ahí. Entonces, con Thomas, Martin Odegaard se olvida de esa responsabilidad que, por ejemplo, en el Madrid le pedían, eso de, oye, eres el media punta, aquí en zona de 3/4 tienes que tú empezar la presión. Con Thomas y Saka, que también es muy importante en ese sentido, se puede olvidar de esas tareas. Incluso con Zinchenko y Thomas, que están siendo absolutamente claves en la creación de juego del líder de la Premier League, también se tiene que olvidar de eso, para centrarse en lo que él sabe, que es recibir, girarse, controlar y para hacer pases clave. Es verdad, luego Martin Odegaard es un futbolista muy comprometido en la presión, como todo el Arsenal. Es imposible entrar en este 11 si no eres un jugador que en la presión tras pérdida te esfuerces mucho en constantemente recuperar el balón en pocos segundos, pero la altura a la que le permite estar Thomas Partey en el campo, sin duda, es la que favorece a un futbolista de sus características. Es que ese mapa de calor, hablando de un jugador que es tan bueno defensivamente y tan bueno creando juego, este es el Thomas que veíamos en Atlético, no el del inicio de sus tiempos en el Arsenal. Y al final también, si vemos por el otro lado cómo carga de creatividad del Arsenal por la izquierda,
Por un lado tienes a Martinelli, que vive mucho el 1 contra 1, es un jugador explosivo y un dolor de cabeza para los rivales, pero si ves que ahí se juntan Zinchenko y Xhaka, también hace que se pueda limitar a una zona, a un radio de acción Odegaard suficiente para no tener que abarcar muchísimo campo. Ya por el otro lado está Granit Xhaka, que lo está haciendo muy bien como interior, pero no tiene que ser tampoco ese mediapunta que constantemente de un lado para otro intenta asociarse con los compañeros, sin tampoco despreciar que ocupe esa zona. Porque a mí una cosa, por ejemplo, que me gusta mucho de este Arsenal es cómo mueve el balón de lado a lado. Lo mueve muy rápido. A veces las secuencias de pases entre extremo, mediapunta y extremo se producen en muy pocos segundos. Y ahí tanto Gabriel Jesús como Odegaard son fundamentales. Sí, o sea, no le queremos quitar mérito al resto de cosas que hace, pero sí que es verdad que los jugadores que tiene por delante y los que tiene por detrás le permiten una especialización. Es decir, le permiten centrarse y que el tiempo, un alto porcentaje del tiempo efectivo de su juego sea en lo que mejor se le da. Y además también hay que hablar de un detalle quizá algo más psicológico y no tanto de lo que pasa en el terreno de juego, pero que no se puede dejar a un lado a la hora de hablar de Martin Odegaard. Y es que ya no solo es una de las estrellas del Arsenal, sino que también, y esto reconozco que me sorprendió en su día cuando se produjo el nombramiento, es su capitán. Este nombramiento para mí es especial por lo diferente que es respecto a la forma de entender la capitanía de otros equipos. Martin Odegaard nunca va a ser un capitán que desde sus 2 metros de altura y 80 kilos de músculo te intimide. No es ese capitán que vaya a meterse a liarse a cabezazos en una tangana. Para eso ya hay otros futbolistas. En cambio, es un liderazgo desde un punto de vista mucho más de perfil bajo, pero que al mismo tiempo entiendes cuando ves cómo juega el Arsenal, porque al final el que lleva el brazalete de capitán es el jugador por el que pasa siempre el juego, y eso es lo que entendió Mikel Arteta cuando, recordemos, fue él quien, con bastante valentía, tumbó de la noche a la mañana todo el sistema de liderazgo y de jerarquías que había en ese vestuario, entiéndase Özil, Sokratis, Aubameyang, para dar paso a una nueva generación que sí entendió que debía estar liderada por un jugador como Odegaard, de un perfil completamente distinto en cuanto a carácter a esos Özil, Aubameyang y demás. No tiene nada que ver, y además es que le hace capitán cuando lleva tan solo un año fichado por el club, porque le hace capitán este pasado verano y es fichado en agosto de 2021. Además es importante que le haya dado la capitanía no solo por el mensaje que mandas al resto y lo que tú estás comentando de voy a elegir a este tipo de jugador para ser capitán, sino es importante a nivel interno de Martin Odegaard, porque es un jugador que no podemos olvidar que ha tenido una carrera muy especial. O sea, es un jugador que debuta en Noruega con 15 años y que el Madrid le ficha cuando recién había cumplido los 17 años. Hemos visto cómo le presentaron, era un jugador que venía para jugar en el Castilla y fue presentado como un gran fichaje. Que ya tenía esa losa de futura gran estrella mundial cuando era un niño. Va 2 años en el Castilla y daba la sensación un poco en el Madrid, no sé si tienes la misma sensación que yo, que durante su tiempo en el Castilla y durante sus cesiones en el Heerenveen y el Vitesse, pues la gente se había olvidado de él. Era como, ¿dónde estará Odegaard? Aquel fichaje, el que iba a ser la nueva estrella. Bueno, sí recuerdo que ofrecía buen rendimiento en sus cesiones, creo recordar, no sé si ya es un poco el paso del tiempo, pero sí que más o menos cumplía los plazos según más o menos lo que se entendía. Por ejemplo, que tenía que ser. En el Vitesse, que lo veremos luego, metió 8 goles, pero claro, es que tenía 18 años, pero no es hasta que llega la Real Sociedad cuando verdaderamente el público del Real Madrid se empieza a dar cuenta de, hey, aquí tenemos un mega crack y los focos vuelven a estar sobre él. ¿Qué pasa? Está un año en la Real Sociedad, la cesión tenía que ser de 2 años y el Madrid le hace volver. Vuelve a perder ese lugar de confort, ese lugar en el que él había sentido que tenía la confianza del club. Vuelves al Madrid, intentan ponerte de media punta, no encuentras el lugar y a los 6 meses te tienes que volver a ir. Y él mismo ha reconocido, por ejemplo, en una entrevista que le dio a una televisión australiana en el Media Day, que el hecho de ser capitán y que el hecho de todo lo que vivió en el Madrid le iba a hacer más fuerte. Palabras textuales, dijo: ser capitán me va a hacer mejor y más fuerte, me encanta esa responsabilidad. Hay que tener en cuenta que él, por ejemplo, ya era capitán de Noruega desde 2021. Sí, en la televisión noruega TV2, de hecho, hablando sobre la confianza que él percibía, tenía el Real Madrid en él, bueno, él comentó que siempre es importante sentirse querido y ver que un club cuenta contigo. Que digamos que él no se sentía cómodo ni en el vestuario ni sobre todo con el mensaje que le transmitía al club,
que yo vuelvo a decir lo mismo sobre este tema. No veo que en el asunto Odegaard haya necesidad de culpar a nadie. No. Creo que a los dos les ha salido muy bien separar los caminos porque no estaban en el momento y en el lugar adecuados. No se unieron en el momento y lugares adecuados. A Odegaard le ha salido muy bien marcharse al Arsenal y por otra parte los resultados deportivos del Real Madrid prescindiendo de Odegaard también son indiscutibles. Son casi inmejorables. Son indiscutibles, entonces, bueno, pues son cosas que a veces pasan en el fútbol. Probablemente en otro momento habrían estado destinados a encontrarse, pero pues no era ese perfil de futbolista para ese momento y seguía habiendo una medular donde Modric, Kroos y Casemiro con razón aglutinaban buena parte de los minutos. Además, que siempre creo que es importante, nunca vamos a saber, a no ser que lo cuenten los protagonistas, qué pasa dentro de un club, qué pasa dentro de un vestuario. Sí que es verdad que a Odegaard siempre se le achacó en España que él se quería ir del Madrid porque quería jugar ya, que no quería esperar más y quería minutos y minutos, y él en la carta que escribió en un post en Instagram a los fans del Real Madrid cuando se despidió, dijo que era una pena que la prensa dijese cosas que no eran verdad y que él sabía la verdad y lo que había pasado. Es decir, que algo había, no sé si es esa falta de confianza que él sentía y que en el caso de que fuese así, Mikel Arteta supo identificar muy bien y le dijo, aquí no solo te fichamos, aquí no solo eres titular, sino que además eres nuestro capitán. En resumen, que en la carrera de Martín Odegaard ha habido años en los que más bien era un nómada que otra cosa. Se movía por el Real Madrid, por cesiones a Países Bajos, estuvo en Donosti, luego otra vez vuelta a Madrid, que si Londres, luego vuelvo. Ahora sí que ya sabe perfectamente dónde va a estar en el presente y en el futuro, y es un lugar donde le han dado la confianza hasta el punto de convertirlo en capitán y futbolista, uno de las grandes caras visibles de este proyecto. Por tanto, eso ha cambiado en su carrera y eso es otra de las claves por las que ahora estamos viendo a este mejor Martín Odegaard. Y para terminar, dentro de este repaso breve, porque es un futbolista del que podríamos estar hablando horas, sobre las claves de este mejor Martín Odegaard, también hay algo que no se puede dejar a un lado y es su explosión goleadora, porque también al mejor Martín Odegaard se ha sumado una muy buena producción de cara a puerta. Me gusta este tipo de puntos porque muchas veces nos matamos con los percentiles, las estadísticas avanzadas. Bueno, también hay una cosa obvia y es que Odegaard está metiendo goles que antes no metía. Jefe, un golito. Claro, o sea, estás en un bar, estás en un Estrellas Michelin. Claro. Te están poniendo un bao. Un bao con caviar, pero un caviar que han sacado de las cumbres del Everest, que dices, ¿cómo has sacado caviar de la cumbre del Everest? Lo han sacado. Y dice, callao, coma solo. Y entonces tú dices, muy bien. Pero me quedo con hambre. Pero ahora mismo he pagado 300 euros y me metía Burger King entero. Muy bien, pero ¿dónde queda el primer sitio que tenga para comida rápida? Claro, es decir, perfecto. Pero de una tortillita de patata simple, sin pretensiones. Muy bien, con cebolla. Claro, puede ser. claro, sin pretensiones, con cebolla. No es una tortilla de patata. Esto es lo mismo, ¿vale? Oye, muy bien el caviar, muy bien tocado y tal, no sé qué. Ahora, capital, no sé qué. De postre, si me traes un helado de palo, yo me quedo contentísimo. Pues el helado de palo son los goles, amigos. Pues sí, y lleva 7 goles esta temporada, en el que es el máximo goleador en Premier League del Arsenal junto a Martinelli. Además, según la estadística de goles marcados menos los expected goals, es decir, menos los goles que debería haber marcado, Martín Odegaard ha marcado 2,2 goles de los que hubiese sido normal según la calidad de sus disparos. Así que no son situaciones fáciles en las que Odegaard esté empujando balones, sino que sí que es verdad que Martín Odegaard está teniendo un acierto que antes no tenía. Muy bien, porque te acabas de meter con la estadística avanzada y justo después nos has dado una estadística avanzada, 10 de 10. Top. Ya sabéis, amigos, que con todo esto, además, hay varios goles de Martín Odegaard que están siendo muy buenos, de una dificultad considerable. Una bella factura, ¿no? Una bella factura. Que ahí es donde se explica precisamente esa diferencia de los goles esperados. Ha superado los 7 goles que marcó la temporada pasada, como decíamos. Fue el tercer máximo goleador después de Smith Rowe y de Saka, y además solo ha superado los 7 goles en Liga en la temporada 2018-2019 con el Vitesse, donde acabó con 8, así que está traduciendo también esas aproximaciones del Arsenal en números récord para tampoco hay que pedirle a Odegaard muchos goles, pero si vives tan cerca del área, también es lógico que aumenten así tus cifras goleadoras. En la Real Sociedad solo marcó 4 goles, y eso que todo el mundo coincide que en la Real Sociedad ofreció un rendimiento, si no me equivoco, además fue la primera vuelta, la segunda vuelta fue algo más floja, pero la primera vuelta fue una exhibición tras otra como playmaker. Porque la Real Sociedad fichó a Martín Odegaard, pero al mes era Martincho, el Maradona de Donosti. Increíble.
Y por supuesto, un jugador que se mueve en esa zona con tantas cosas pasando delante de sus ojos, también ha sumado una muy buena cifra de asistencias. Y es que en la fecha que estamos haciendo este vídeo ya lleva 5 asistencias en Premier League, solo superado por Saka, Eriksen y De Bruyne. Así que al ritmo al que va, debería hacer dobles dígitos en asistencias y goles. Estamos hablando de cifras muy serias, vamos a ver si mantiene ese rendimiento, con un total, por tanto, de 12 goles generados. Es una cifra que solo superan De Bruyne, Mitrovic, Kane, Toney y Haaland, así que hablamos de élite absoluta en la Premier League. Hablamos de 4 delanteros y de Kevin De Bruyne. Por tanto, muchachos, hasta aquí nuestro repaso a lo que está siendo, lo que ha sido y lo que será, que va a ser muy gordo. Martín Odegaard, no sé lo lejos que llegará el Arsenal en esta temporada. Sé que lo más lejos que puede llegar, aunque sea sorprendente, es ser campeón de la Premier League. Que es increíble y que lo peor ahora mismo es caer. Hostia. O sea, lo peor es, quedamos cuartos, te metes en Champions, que todos los fans ganes hubiesen firmado con sangre hace unos meses el entrar en Champions. Pues que el Arsenal esté jugando también y esté ganando tantos partidos se explica por el rendimiento de Martín Odegaard. Así que esperamos seguir viendo este nivel del noruego. Hazte miembro de la media inglesa por el módico precio de una cerveza al mes. Podrás apoyar este canal.